cuando en el 2016 yo tenía una firma de libros en Corferias y vino Germán Garmendia, yo ya sabía en realidad lo que era un youtuber, pero casi nadie de mi generación lo sabía. Y la noticia esa semana fue esa, que los youtubers o que Germán Garmendia y otros youtubers habían colapsado la feria del libro. Entonces por mamar gallo decidí escribir la columna de semana, la columna de sátira que escribía sobre ese tema y de paso acompañarla por un video en el cual yo parodiara a los youtubers. Digamos que el punto de partida de la columna era: si para vender libros había que volverse youtuber, pues me voy a volver youtuber yo también. Hay una reivindicación de, ¿cómo decirlo?, de los errores, de la vida no producida, de la vida real. Me acuerdo que en esa época había este youtuber Mario Ruiz, era famosísimo, entre otras porque cuando estaba grabando entró la mamá y lo regañó. Y él dejó eso, no lo editó como si fuera un error. También hay otro desafío y es no dejarse esclavizar por esa misma audiencia. Eso también es importante. Y más cuando uno hace crítica, y más cuando uno hace crítica política. Es la audiencia la que lo debe seguir a uno, no uno a la audiencia. Y de verdad, ahorita para ser opinador, para ser periodista en tiempos digitales, se requiere tener el doble de valentía. Y que a uno cada vez le importe menos eso y que uno sea capaz de plantarse ante esas bodegas y al revés, que uno sepa que lo importante precisamente es ir en contra del pensamiento de manada, ir en contra del rebaño. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver el Podcast. Hoy tenemos un súper invitado, periodista, escritor, periodista digital y una de las voces más influyentes de Colombia. Bienvenido, Daniel, a nuestro podcast de Ver el Medio. Muy contento de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, un gusto y tú fuiste cuando saliste tú de semana y te metes en esa, me acuerdo perfecto cuando empezaste como un youtuber de 40, bueno, de 42, siempre te lanzaste al tema digital. ¿Tú te imaginaste que ibas a lograr lo que has logrado hoy en día en lo digital? Bueno, pues digamos que de alguna manera esa historia comenzó un poco antes, en el 2015 más o menos. Yo era director de una revista que en ese momento pues gozaba de muy buena salud, que se llamaba Soho. Una revista de estilo de vida, etcétera, muy sólida en términos comerciales y tal. Pero realmente desde unos años que podrían ser como desde qué año, como desde 2013, 2014, era como muy evidente que todos los medios impresos iban hacia un iceberg y no se sabía bien qué hacer, ¿no? Entonces nos armaban a veces a los directores de las revistas de publicación de semana retiros, encuentros con unos sabios ingleses para ver para dónde iba la vaina y tal. Bueno, era evidente que no se sabía para dónde iba el asunto, pero que el iceberg del mundo digital iba a hacer naufragar a la prensa analógica y a la comunicación analógica. Entonces en el 2015 yo dije: no, esta vaina toca renunciar a la revista y buscar qué es lo que sigue, que todavía no sé bien qué es, sé que es digital, pero pues hay que ir al encuentro de las cosas nuevas. Entonces le propuse al dueño en ese momento de semana, Felipe López, que hiciéramos una productora como de ideas digitales, de creatividad y tal. Le jaló y empezamos a hacer cosas pues más chiquitas y un poco más para marcas de contenido, como todas las cosas nuevas que en ese momento estaban empezando a pasar. Y ahí descubrí a los famosos youtubers en esa búsqueda y haciendo cosas, activaciones y cosas para marcas y tal. Y descubrí lo que era un youtuber. Entonces, cuando en el 2016 yo tenía una firma de libros en Corferias y vino Germán Garmendia, yo ya sabía en realidad lo que era un youtuber, pero casi nadie de mi generación lo sabía. Y la noticia esa semana fue esa, que los youtubers o que Germán Garmendia y otros youtubers habían colapsado la feria del libro. Entonces, mucha gente indignada, haciendo pucheros de furia, que cómo era posible que la feria la llenaran no los escritores, sino los youtubers, que qué eran los youtubers y tal. Y no hubo muchas noticias más importantes, entonces, por mamar gallo, decidí escribir la columna de semana, la columna de sátira que escribía sobre ese tema, y de paso acompañarla por un video en el cual yo parodiara a los youtubers. Digamos que el punto de partida de la columna era: si para vender libros había que volverse youtuber, pues me voy a volver youtuber yo también. Entonces, ¿Pero eso de fondo era algo casual que estaba pasando o tú ya venías con una estrategia? o sea, yo tenía una intuición, una idea y la vaina y tal. Esto es por el lado digital,
pero como que no había visto cuál puerta se me podía abrir, cuál era la coyuntura para que yo me pudiera meter hasta ese momento, porque realmente la firma del libro sí sucedió, es decir, yo sí fui a la feria del Ajá, libro, yo me acuerdo de ese momento. yo sí efectivamente tenía una firma en el recinto que estaba a colapsar pues por culpa de los youtubers, eso era verdad. Mi hija me acompañó, mi hija menor que para entonces iba a tener como 8 años. Es verdad pues que yo me asombré mucho cuando dije, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿por qué está la feria así? Le dije a la de Penguin, pues, ¿por qué hay tanta gente? Entonces me dijo, no, es que está Germán Garmendia. Y es verdad que la única persona con la que estábamos que supo quién era Germán Garmendia era mi hija. Me dijo, ¿está Germán Garmendia acá? Y yo le, como con asombro, sí, ¿a qué maestro, pues a qué movimiento literario pertenece el maestro Garmendia? O sea, sorprendido de que hubiera leído al tal Garmendia. No, no, es un youtuber. Y ahí me quitó el celular y me mostró videos y tal. Entonces, bueno, el hecho es que ahí vi en ese parpadeo que por ahí me podía meter parodiando a los youtubers y entonces escribí la columna de eso, grabé un video con ayuda de un amigo que todo el día grababa las hijas y las editaba y la vaina y tal. Le pedí ayuda y publiqué la columna con el video y el video pues realmente fue muy viral. Yo hasta ese momento pensé que se podía hacer un chiste de una única vez, Ajá. pero cuando vi la potencia que tenía, la forma pues de llegar a tantos sectores que con la columna jamás habría llegado, la popularidad que estaba adquiriendo el mismo video, pues dije, no, aquí me va a tocar seguir en esta línea. Entonces, después de ese primer video, empecé a preparar inmediatamente el segundo porque vi que era un arma muy grande. Lo descubrí cuando estaba caminando por la séptima en Bogotá y pasó un bus ejecutivo y el chofer me pitó y me gritó, el youtuber de 40. Mierda, eso cuando me hubiera pasado con una columna, jamás. Entonces, a raíz de eso, dije, no, esta vaina no puede ser un chiste de una única vez, voy a armar un canal. Y armé el canal y preparé el segundo capítulo, que no me acuerdo qué era, pero además la línea narrativa ya era muy clara, era parodiar a los youtubers, es decir, ser un youtuber de 40, hacer las cosas que hacen los youtubers, pero en esos formatos, pero con las inquietudes que podía tener una persona de 40. Entonces, el segundo capítulo fue cubrir mi primer examen de próstata, por ejemplo. Y de ahí para adelante hacer cosas de ese estilo y obviamente empezar a meter algo de sátira política que era por lo que yo me reconocía en Semana. Y digamos que ese poder de esa comunidad que se fue creando y que ya lleva muchísimo tiempo, ¿cómo lo ves? Tú decías ahorita, yo me lo comparo con la columna, nunca hubiera llegado a eso. Hoy en día, ¿cómo lo ves? Totalmente distinto porque el formato digital tiene unas características que el analógico no y que incluso a veces eran la negación del analógico. Eh, por ejemplo, en el mundo analógico, en la prensa, por lo menos en el periodismo, uno veía siempre a los colegas como rivales, ¿no? Era una competencia por tener la exclusiva, que a uno no lo miraran, era la chiva que había que proteger de los demás y tal. Ujú. En cambio, en el mundo digital hay un sistema colaborativo que es fundamental. Eso de Ajá. que uno invita a su canal a otra persona y entonces la audiencia de ese canal lo conoce ya uno. De hecho, yo al comienzo hacía muchas colaboraciones, yo por eso crecí incluso con youtubers reales, Claro. youtubers de esa edad. Además para descubrirlos, para ver qué diablos era lo que hacían y tal. Entonces terminé haciendo colaboraciones, no sé, con Kika Nieto, con Mario Ruiz, bueno, con muchos youtubers de la época. Entonces hay un sistema colaborativo en el mundo digital del que carece el mundo analógico, porque hay público para todo, hay audiencias para todos y se trata de crecer las audiencias para todos, no simplemente de tener uno su propia audiencia y que nadie más se la mire o se la quite. Hay una reivindicación de, ¿cómo decirlo?, de los errores, de la vida no producida, de la vida real. Ajá. Yo venía de una revista como Soho que era la oda al Photoshop, eso todos los fotógrafos A tenían la pues un perfección. programa al berraco de Photoshop, todas las sonrisas eran blancas, todas eran perfectas, todas las curvas eran idénticas. En cambio aquí los youtubers grababan en su cuarto, el desorden del cuarto era parte del encanto que uno, pues de lo que enganchaba, del Ajá. contenido de ellos. Me acuerdo que en esa época había este youtuber Mario Ruiz era famosísimo
entre otras porque cuando estaba grabando entró la mamá y lo regañó. Y él dejó eso, no lo editó como si fuera un error, lo volvió parte del contenido, entonces la mamá se volvió un personaje, el video se volvió viral y tal. Entonces digamos que la reivindicación de esas cosas de la vida normal, que generalmente la televisión analógica desprecia, que es el error, el gag y demás, es reivindicada por los formatos digitales. Esa fue otra diferencia muy evidente. Y naturalmente, pues la interactividad, ¿no? En semana, de golpe alguien mandaba una carta o en Soho, yo qué sé, y uno veía y si la publicaba y publicaba 5 cartas y sería el lío. En cambio, aquí la interacción con el público, pues es Es mucho más. distinta. La relación con la audiencia es muy diferente. Y Es una relación íntima. digamos que tú, bueno, en YouTube eres súper fuerte, Twitter también. Cuando tú empezaste no existía TikTok, TikTok nace hace poco. ¿Cómo ves TikTok? ¿Cómo lo lees? Yo realmente soy un youtuber. Ajá. Mi apuesta digital es ser un youtuber. Ujú. Y todo mi sistema de creatividad está creado para Para YouTube. YouTube. Entonces, hago un gran contenido esforzado, largo, de Ujú. 1 hora larga, que es un noticiero en clave de humor, que resuma las noticias de Colombia de una forma en que uno las pueda digerir y se pueda burlar y también pueda criticar a los políticos, con secciones, con la sección de Diego el caricaturista, de mi papá, de Mariette, en fin, Ajá. una cosa organizada. Y lo demás son derivaciones de ese gran contenido para las otras redes. Ok. Entonces de ahí saco chorizos pues para TikTok, para Instagram, Pero no tienes algunos pensado para ahorita un nuevo Twitter. formato para eso todavía. O No sea, me da el tiempo ahorita para hacer videos tratando de seguir las tendencias de TikTok en vertical y demás. Ahorita de verdad no me daría el tiempo ni el sistema de trabajo. Entonces todavía soy un youtuber y esa todavía sigue siendo mi aspiración. Si después me toca convertirme a otra nueva cosa, pues se mira la. intentaría hacerlo. En el tema de Circombia, bueno, es llenar el auditorio, la gente ahí está, comparado a cuando es en lo digital. O sea, ¿cómo ves esa sensación o esa diferencia? Es que yo descubrí que el contenido digital no es solamente el contenido digital, es decir, después de que me convertí en youtuber me llamaron del Teatro Nacional porque estaba muy de moda la cosa digital que yo estaba haciendo y me dijeron si yo tenía alguna propuesta escénica, pues algo para Ujú. hacer, un stand-up o algo así. Yo me sentía muy mal stand-upero y pues digamos que me siento malo para improvisar, creo que soy una persona tímida incluso. Em, pero sí he sido profesor y había sido profesor de literatura durante muchos años, conferencista también y tal. Y tenía montada incluso una presentación eh, en PowerPoint y demás que la daba a algunas empresas sobre cómo es ser columnista de humor en Colombia. Entonces era una cosa como en clave de humor, mamando gallo, con muchas fotos de políticos que había ido recopilando Ajá. y demás, y con eso ahí me defendía y robaba en algunas empresas que necesitaran un payaso al final de alguno de sus encuentros y la vaina. Entonces cuando me llamaron del Teatro Nacional, pues le dije a Nicolás Montero, que fue el que me llamó, que no tenía ni la habilidad para hacer stand-up, porque eso es todo un arte, ni los arrestos, porque me sentía muy tímido y demás, pero que tenía ese formatico y justo en esa semana me la habían contratado para alguna empresa, entonces lo invité para que la viera a ver si a él le sonaba que de ahí pudiera salir algo. Entonces efectivamente fue con un par de personas más del Teatro Nacional y dijeron, sí, claro, esta vaina se puede afinar y se vuelve un formato nuevo, muy raro, una especie de conferencia satírica Ajá. con mucha interacción con la pantalla, buenísimo y tal. Entonces ahí de arrojado me mandé, porque lo que yo he tenido ha sido un poco de eso. No le he tenido miedo a los cambios. O sea, siempre he sido capaz de ir a buscarlos y a encontrar en cada cambio una oportunidad en vez de una amenaza. Son las dos cosas, pero también son una oportunidad los cambios. Entonces dije, bueno, pues me voy a lanzar, así como me lancé a ser youtuber, me voy a lanzar a hacer esta vaina de escénica, a ver qué pasa. Y a través de eso descubrí que todo el tema digital siempre viene complementado con algo presencial, o sea que lo virtual casi siempre tiene una derivación presencial que lo complementa. No es mío, es de los youtubers mismos, ¿no? Era lo que ellos llamaban el meet and greet. Ok. Cuando empezaron a volverse muy populares estos chinos de, no sé, 15, 16, 18 años, sin salir de sus casas,
con la sola habilidad que tenían pues para comunicar, un talento impresionante, que les permitía que sin salir de sus cuartos, insisto, pudieran lograr audiencias que traspasaran fronteras, porque a Ujú. estos chinos, sobre todo los primeros youtubers colombianos, los seguían un montón en México, en Chile, en Brasil. Era impresionante realmente, sin salir de su cuarto, era una Claro. cosa admirable. Em, Ellos mismos descubrieron que una forma incluso de monetizar era tener encuentros con su audiencia, encuentros reales. Eh, no sé si, bueno, no solo para monetizar, para fidelizar a su Para que audiencia. sea una realidad, pues, o Sí, sea, entonces se citaban, se juntaban y hacían firmas, tomas de fotos, cosas así. Una amable interacción con la audiencia, que eso en ellos era una cosa tremenda, ¿no? No sé, imagínate a Sebastián Villalobos y tal, eran miles de personas claro. que trataban de ir a verlo y tal. Mi meet and greet terminó siendo pues la obra de teatro, era la forma en que uno podía acercarse de forma presencial con la audiencia. Eh, eh, Tú saliste, digamos que tú estuviste en medios tradicionales. Hoy en día uno ve los medios, digamos los periódicos y están volcándose a lo digital y se han inventado nuevos formatos. ¿Cuál es tu opinión sobre esos nuevos formatos digitales en el periodismo de los medios tradicionales? No, a mí me parece bien, además yo creo que uno no tiene que escoger, es decir, esa es una de las enseñanzas de esta nueva época y de esta nueva generación. Esa es una de las cosas más, digamos que a las que más valor yo trato de darles, cómo desaprender las cosas que yo debo desaprender y cómo aprender de la gente nueva, cómo aprender de los jóvenes, en vez de mirarlos un poco por encima del hombro. Eh, entonces, una de las enseñanzas que he recogido de esta generación de millennials a la que le terminé aprendiendo mucho, así fuera por imitarla en un inicio en términos paródicos, es que yo era de una generación en la que nos habían enseñado a elegir siempre, como si la vida fuera siempre un camino en Y. Entonces tocaba o dedicarse a una cosa o a la otra. Y aquí es evidente que no, que uno puede hacer formato impreso, pero también formato digital, pero también formato presencial y demás. Entonces, parte de la reinvención de los medios debe pasar por entender eso. Uno puede, es decir, no se trata de anular el impreso, por ejemplo, se trata es de cómo encontrar nuevos formatos eh, para que el periodismo, que es lo que uno debe defender, pueda seguir viviendo en esos nuevos formatos. ¿Cuáles son esos formatos? Pues los que vayan surgiendo. Ahorita es evidente el formato digital, podría haber un formato presencial también. Si después se pone de moda, no sé, la inteligencia artificial, pues ver cómo uno pone la Increíble. inteligencia artificial al servicio del periodismo. Entonces es como entender que uno debe darle valor al contenido, que en estos asuntos el periodismo vendría siendo el contenido, una especie de greda, pues de plastilina, y que los demás son los moldes en los que uno debe meter esa greda. El impreso es uno, el digital es otro, y habrá muchos otros, pero hay que defender la greda, pues. Los Danieles, por ejemplo, que es un exitazo y nació digital y digamos que hoy en día es muy importante, pero también se apalanca mucho de Twitter y por ahí buenas columnas. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de los Danieles como medio en el tema digital? Sí, es un medio 100% digital. Nació incluso de un episodio casi Ujú. de censura que fue el despido de Daniel Coronel. Ese mismo día, eso fue durante la pandemia, yo renuncié en solidaridad con él. Y esa misma semana hablamos y le dijimos, pues los dos tenemos nuestra audiencia por las columnas. Antes de que se nos diluya todo eso y tenemos unas buenas cuentas de Twitter, montemos un portal. Eso, pues, digamos, A ver qué pasa. ya no hay que pedirle permiso A nadie. a nadie. Entonces nos metimos en esa aventura y nos embarcamos y nos ha ido muy bien. A eso ya después se sumó mi papá, después se sumó Ana Bejarano, pues mi papá primero y por eso se llamaban los Danieles, por la Ujú, sí. coincidencia de los tres tocayos. Pero yo creo que ha salido muy bien, yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede ser el periodismo en estos tiempos Ujú. eh, y de cómo esa cosa digital que en una época para nosotros era una amenaza, se convirtió también en una oportunidad. Y digamos, tú dices que tú no eras de lo digital, tu papá sí que menos. Para él, hoy en día, ver ese poder, digamos que se ha podido con los Danieles, él como, o sea, ¿qué dice del tema? Pues no lo puede creer, yo creo que él todavía debe vivir un poco maravillado con todo eso. Y no solo con los Danieles, con la sección que tiene de historia en el Notidani, porque yo creo que esa sección es todavía más vista quizás. Claro.
Entonces, fue raro porque yo creo que me convertí en columnista por imitarlo a él y él terminó convirtiéndose en youtuber por imitarme a mí. O bueno, o por aprender de más bien, más que por imitar a... pero sí, es una cosa impresionante y me alegra mucho ver que él tiene un espíritu lo suficientemente joven como para sintonizarse con las nuevas cosas que hay que hacer. El libro de Histeria de él, Lecciones de Histeria, que para mí es el mejor libro que ha tenido, desde que lo pasó a estas lecciones digitales, pues se ha tenido que reimprimir 2 veces ya, ha sido una locura. Entonces, esa es la prueba además de que los formatos se complementan y se jalonan unos a otros, no compiten. No es que las lecciones de histeria digitales de Notidani compitan con el libro, al revés. Las dos cosas se nutren y ahora esa sección está jalando la venta del libro. Claro. Creo que hay algo que en todos tus formatos y es el periodismo serio, el periodismo profundo, digamos, donde hay investigación, pero en lo digital pasa mucho que se va a la inmediatez. Entonces, clickbait, titulares que vendan, no sé qué. ¿Cuál es tu opinión de eso? Sobre todo, o sea, desde el periodismo y la responsabilidad periodística, pero también desde el público que consume ese tipo de contenido y se deja Sí, informar. por eso yo también reivindico mucho el formato impreso. Yo creo que el formato impreso es muy necesario en estos tiempos digitales porque es la única manera de que las cosas, las ideas, la belleza narrativa y demás perduren. Ujú. Precisamente por eso que tú dices, ¿no? Porque Twitter es, perdón, no Twitter, el mundo digital pues es un estadio muy ruidoso, muy efímero, en el cual las cosas se desvanecen muy, muy rápido y en cambio la escritura pues está hecha mm, para resistir el paso del tiempo, el formato impreso, quiero decir. Entonces, entonces yo creo que eso también va a terminar reivindicando mucho a los formatos impresos, a las marcas y todo eso. Yo siempre les digo que tengan sus ideas o las necesidades de comunicación que tengan, que las puedan expresar en un trípode que sea algo que suceda en persona, algo digital y algo también impreso. Y yo creo que es por eso que tú dices, ¿no? Y creo que un error en el que se ha caído mucho es como empezar a, como a por debajear o como minimizar a la audiencia y decir, yo leo cualquier cosa, igual me consumen, igual me ven, Ujú, ¿sí? es verdad. Pero digamos que el Notidani, por ejemplo, es una muestra de que la gente se te puede quedar, Sin verlo duda. completo, porque me Sin duda. estoy informando como lo necesito. Claro, es darle mucho valor a la audiencia, es hacer cosas que sean dignas de una audiencia que valga la pena. Y también hay otro desafío y es no dejarse esclavizar por esa misma audiencia. Ajá. Eso también es importante. Y más cuando uno hace crítica y más cuando uno hace crítica política, porque es muy fácil que uno se sienta secuestrado en determinado momento por la audiencia y empiece a tener miedo de que opinar en un sentido que pueda quizás no gustarle a la audiencia haga que uno pierda la audiencia. Es la audiencia la que lo debe seguir a uno, no uno a la audiencia. Ah, ok. Entonces, si, no sé, hay que criticar al gobierno y el público de uno no cree que es de izquierdas, pues critica al gobierno, así se quede sin audiencia. Al final se va a quedar con la audiencia que vale la pena, La- con la parte de la audiencia a la que hay que darle valor. bueno, ya que hablas de eso, tienes un episodio así que nos cuentes como que en donde tú sientes que tu audiencia se corrió y que fue un momento que tú digas, uy, Yo creo que al comienzo, cuando comencé a criticar a Petro, al gobierno de Petro, hubo alguna parte de la audiencia que debió impresionarse porque era una audiencia de izquierda. Esa parte, quiero decir. Y casualmente creo que ya se fue reemplazada por una audiencia de derecha. Esa parte, yo creo que el grueso de mi audiencia sigue el contenido como lo debe seguir y por eso le doy tanto valor yo a mi audiencia. Y es que es crítica con cualquier sector político, que le da prioridad a mamar de gallo a los políticos en vez de a seguirlos, no es fanatizada. El Noticiani es una especie, es un espacio libre de fanáticos políticos. Es una vacuna contra el fanatismo, porque el humor al final es una vacuna contra el fanatismo. Y además nos hemos burlado de todos, así como el Notidani en épocas de Duque se llamaba con P de Colombia para mamarle gallo a Duque, ajá, pues el de ahora es para mamarle gallo a Petro y ahorita se llamará el el que mueve el Petroverso. ruedo. Entonces, bueno, creo que es fundamental, ¿no? Hay algo de los políticos y es que así como prometen un montón de cosas y prometen en regiones que van a hacer puentes y un montón de cosas, siempre dicen,
conmigo sí va a haber libertad de prensa en Colombia, pero ahí uno ve en todos los gobiernos y en todos los gobiernos denuncian que no hay libertad de prensa. ¿Cómo ves tú ese tema? Difícil, además hay mecanismos de censura que han venido con el mundo digital que no son los tradicionales o los de siempre. Es decir, ahorita para censurar a un periodista, a un caricaturista, a un opinador o algo así, no es necesario únicamente que los gobiernos de forma burda y frontal los increpen o los censuren. Mira, por ejemplo, todo lo que logran hacer con las bodegas. Las bodegas realmente son sistemas de propaganda política que no solamente buscan posicionar algunos mensajes, sino inhibir e intimidar otros, sobre todo los mensajes de crítica. Entonces es muy fácil que un opinador, bajo las órdenes del líder de las bodegas, se sienta intimidado cuando vea que en manada lo comienzan a atacar. Finalmente las bodegas lo que hacen es eso, promover el pensamiento en manada, ¿no? De rebaño. Felicitar al que, no sé, defiende a Petro y masacrarlo cuando no. Venga, quítate. No, no, tranquilo, tranquilo. Son unos descarados. Entonces creo que para opinar en estos tiempos digitales hay que tener más pantalones que en cualquier otro momento. Ahorita hay un fenómeno que se está dando en todos lados, lo acabo de ver ahorita, que le están dando palo al alcalde de Bucaramanga, por lo mismo que a Petro, y es el tema de usar a los influenciadores para el aplausómetro. Sí, esto también a Char. Esto es peligroso porque ahí sí es traicionar un poco a la audiencia. ¿Tú cómo lo ves? Repugnante, totalmente. Es decir, quiero decir, repugnante en el sentido de que traten de disfrazar eso de opinión. Eso no es opinión, eso es propaganda. Exacto. Es propaganda y la propaganda exige que haya una transparencia. De hecho, lo exige por ley. Por eso dicen, esto es propaganda política pagada, ¿no? Cuando uno ve afiches y demás. Eso debería existir también en esto. En esos influencers. En el mundo digital también uno debería saber que cuando ve a un influenciador, lo que está viendo es propaganda. Lo que pasa es que lo indignante es que traten de, oiga, no se robe eso. Lo indignante es que traten de que eso parezca una opinión libre, ¿no? Pero es ese manoseo y esa manipulación a través de estrategias de intimidación, tratar de moldear la opinión de las personas, lo que es el nuevo desafío pues, del mundo democrático hoy, ¿no? Cómo sobrevivir a esas bodegas, cómo no dejarse, cómo impedir que esas bodegas lleven a que los periodistas, opinadores, caricaturistas y demás se autocensuren, por ejemplo, ¿no? Dice, uy, voy a opinar de Petro, pero mejor me lo ahorro, porque sé lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Eso es exactamente lo que buscan. Y de verdad, ahorita para ser opinador, para ser periodista en tiempos digitales, se requiere tener el doble de valentía y que a uno cada vez le importe menos eso y que uno sea capaz de plantarse ante esas bodegas, ante el pensamiento de manada, que a uno no le dé miedo enfrentarlo y al revés, que uno sepa que lo importante precisamente es ir en contra del pensamiento de manada, ir en contra del rebaño. Bueno, te tengo que preguntar, ¿qué ves para el 2026? Pues mucho material para el humor, en eso estoy muy contento, creo que los humoristas vamos a tener muchísimo trabajo. Y pues digamos que es muy prematuro decirlo, hay como que se empiezan a ver algunos nombres, ¿no? Como que uno ve que Vicky Dávila puede llegar a ser un nombre, me parece que se va a ir desinflando, es decir, yo creo que se lanzó muy temprano, entonces de aquí en adelante lo que le queda es desgastarse. En cambio, habrá liderazgos o candidaturas que surjan en menos tiempo y que quizás en ese sprint final logren posicionarse mejor. Pero uno ve como a Vicky Dávila, a Claudia López, yo creo que del petrismo Roy Barreras, con esa cosa de que es de centro, pero que necesita la izquierda y puede representarle y tal, ahí tiene un partido también por jugar. Cualquiera de ellos me va a dar buen contenido, entonces bienvenidos todos. Petro te ha dado contenido espectacular, pero en lo que queda, ¿crees que puede ser peor de lo que ha sucedido? Sí, yo creo que cada vez se va a radicalizar más, se va a volver más extremo, más loco, por eso mismo. Entonces, tan es así. Mr. Gus. ¿Perdón? Petro y Mr. Gus. Totalmente, sí, tal cual. Tan es así que ahorita vamos a desmontar ya todo lo de Circombia.
toda la carpa pues de las presentaciones y demás, porque vamos a lanzar una nueva que es el Petroverso. Ah, espectacular. ¿Y a partir de cuándo? Eso va a ser en agosto para acompañar el último año de gobierno, pues tratando de contar con humor el gobierno de Petro. Entonces yo sí creo que cada vez va a haber más material sobre Petro. Bueno, no, Daniel, mil gracias por haber estado en nuestro podcast. Quedo antojadísima del Petroverso, por favor. Vamos a ver. Y bueno, el público de nosotros es digital y probablemente mucha gente ahí tratando de entrar en el tema de lo digital. ¿Y qué mensaje le quieres dar a esa gente que se arriesga? Bueno, no, que se arriesguen, que no le pidan permiso a nadie, que nadie tiene una receta para saber qué funciona en digital. Las recetas son distintas, hay algunas pautas que se pueden seguir, claro, que hacen que uno pueda comportarse, digamos, de forma correcta o tratar de buscar un poquito más de éxito en el mundo digital, pero nadie tiene una receta, nadie tiene una receta. Quizás la única receta es la autenticidad, que uno haga contenidos como uno es, como a uno le gusta hacerlos, como contenidos que de verdad lo interpreten a uno con plena autenticidad. Entonces, que teniendo eso en cuenta, se lancen al agua y arranquen. Dani, muchas gracias y un No, gustazo. no, gracias a ti, a ti.